economista docente de la Universidad Nacional, con nosotros José María Rinaldi. Hola, ¿qué tal, Hola, José María? ¿qué tal? Bien, gracias. Blanco, arranque. Bueno, vamos a comenzar, para darle un poco de continuidad a lo que veníamos hablando, preguntándole cuál es la percepción que tiene sobre la situación en el corto plazo, esto que todo el mundo habla de la sensación de, le ha llamado Fonseca, la situación en relación al dólar. ¿Cuál es la impresión que tiene? Bueno, primero aclarar, me siento rindiendo examen. El primer concurso que rendí, mi decano, fue miembro del tribunal. Otra cosa, creo que Ricardo se vino un poco punk hoy con el No Future. Y otro aspecto es una visión justamente cortoplacista que tienen, creo que han coincidido bastante en lo que plantean del ruido, ¿no? Sí. Son ruidos. Son ruidos. En general, como decía mi decano, es el diagnóstico estructural y las proyecciones de mediano y largo plazo no son para nada caóticas. Hay ruido nacional y hay ruido internacional. Ayer me llamaron del extranjero para preguntarme si era cierto lo del corralito. El corralito se viene hablando desde el 2007, 2008 y la hiper desde el 2006. Es decir, obviamente hay sectores que están interesados en que se cumplan estas profecías, ¿no? Famosa en economía las profecías autocumplidas, los efectos perversos, esto que nosotros estudiamos mucho. Y también creo que una vez más hubo algunas desprolijidades, como sostenían, y apuros, ¿no? Por ejemplo, se habla poco de una medida que fue muy buena y la posibilidad de que los mineros y los petroleros también liquiden el 100% de sus divisas. ¿Por qué el agropecuario tiene que liquidar todo y el minero y el petrolero pueda dejar el 70% en un paraíso fiscal? Bueno, uno tendría que preguntarse también por qué sobrevivió esa medida del 2002 a esta parte, cuando es un decreto de Ilía, cuando el petróleo era estatal, cuando el contexto era otro. Entonces esas medidas se resucitan y se las mata. Uno no termina de comprender estas cosas, pero creo que en general el modelo, como se denomina actualmente en el análisis de las tres balanzas, tiene buena salud. Fíjense ustedes el análisis que hacía Néstor recién el tema de la maquinaria agrícola, el análisis detallado que hay que hacer, lo mismo que hacía Blanco de las reservas, ¿no? Imagínense, nosotros llegamos a tener, en el 89 teníamos 1.700 millones de dólares de la reserva. Alfonsín fue a licitar reserva, en una semana se la compraron 4 bancos. Entonces no es lo mismo tener 47.000 cuando hay pendiente de liquidar cosecha. ¿Por qué? Porque genuinamente al agropecuario tiene la posibilidad de especular. Yo creo que va a aumentar el precio por los commodities, por el tipo de cambio, se puede, por lo que sea. Tiene la genuina decisión, toma decisión como empresario de liquidar cuando quiera él, más allá de los aprietes o no para liquidar. Ojalá que tengamos una muy buena cosecha, pero decir los 3.000 millones de dólares. Son más de 70.000 millones de dólares lo que se va a liquidar en exportaciones. Mucho más de eso va a ser este año. Todavía no está el riesgo, el amplio superávit comercial que tiene allí, exportaciones, menos importaciones de bienes, ¿no? Todavía no está en riesgo. Es saludable. Yo creo que hay sectores interesados en esto de... No estoy hablando de aquel que genuinamente dice, yo quiero que mi producto sea más competitivo internacionalmente, por eso mejoraría el tipo de cambio. Creo que hay sectores especulativos dentro de algunos nichos, de algunas cuevas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que han sido los grandes beneficiarios de los 90 y buena parte de este siglo, que está interesado en que se cumplan las profecías. Dos temas. Primero, la eliminación de los subsidios.
Y esto que hablábamos nosotros con respecto al tema del dólar, es decir, el control, que está bueno que se controle de dónde se compran los dólares y por qué se compran y cuál es el origen. Pero me parece que fue mal comunicado, igual que el 125. El tema, esos dos temas, pero a propósito de eso, nosotros tocamos y yo decía que se establece un debate con el tema de las reservas. Algunos dicen es papeles y los dólares alcanzan. Y la otra dice, la de libre disponibilidad, eso lo planteaba Alfredo también, no alcanza ya para cubrir el circulante. ¿Cuánto de realidad hay todo esto para que el debate tenga algún grado de seriedad? Porque está planteado de sectores antagónicos, es decir, de una prensa antagónica. Bueno, ese último tema del que voy a empezar, porque es muy importante esto de la libre disponibilidad o no, de las reservas para después cancelar deuda, lo que sea. Es decir, habrá libre disponibilidad cuando yo necesito tener una cantidad de reservas que financien la base monetaria, que es el dinero. El tema que está inserto en esto y que estuvo inserto es la fuga de divisas. La fuga de divisas tomó un gran impulso en el 2004-2005. Si uno toma el balance monetario del Banco Central, lo va a ver en cifras astronómicas. Lo que pasa es que era funcional el modelo, porque una balanza externa con mucho superávit implica la necesidad de sostener el tipo de cambio para que el exportador sea rentable, y esto implica derramar peso. De ahí vienen esta abultada cantidad de reservas. Entonces, ¿qué hacía la fuga? La fuga absorbía, por una parte. Si no absorbe la fuga, es decir, el del colchón, el del no colchón, el que manda dividendos, el que absorbe los pesos vía acopiando dólares. Entonces, era funcional y mantenía un equilibrio. Con el ruido actual generó el problema, se está fugando la divisa, pero hace mucho que existe una fuga. Entonces, es funcional. Por lo tanto, si yo coloco dólares, que es esta baja, esos 3.000 millones de dólares, absorbo dinero. Y si absorbo dinero, no pongo en riesgo lo que es la libre disponibilidad. Entonces, ahí hay un mito técnico, es decir, o el que lo dice lo hace por ignorancia o lo hace por mala fe, mala intención. Sí, yo me quedo siempre con lo primero. Sí, además presuponer que el mercado va a jugar hasta el último peso del circulante para ir al duelo contra un Estado que tiene 47.000 millones de reservas es cuanto menos, digamos, ingenuo, digamos. Porque la realidad es que con ese criterio, cuando teníamos 1.700 millones de reservas, el circulante no era el que hay hoy, pero no había paridad técnica que compensara a un banco central que tuviera que salir a comprar todos los pesos. Pero la gente necesita los pesos, parte del circulante está en empresas públicas, en entidades que no harían, no solo no se prestarían a la corrida, sino que necesitan los pesos para funcionar. O sea que en realidad hoy la ecuación sigue siendo, por ahora, cómoda. Ahora, a tu juicio, ¿por qué razón existe esta desconfianza donde la sensación de lleva a un sector de la sociedad que tiene sus pequeños ahorros recurrir al dólar de nuevo? Bueno, nosotros tenemos una tradición doméstica, nosotros y el mundo, en dólares, esto es el famoso señoriaje a nivel internacional. ¿Por qué? Lo que decimos siempre cuando hablamos de economía monetaria, ¿por qué Estados Unidos y Europa pueden derramar más de 10 billones de dólares? Justamente porque se usa como reserva. Inclusive cuando la gente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, dice inclusive la tasa podría ser negativa, es decir, te doy plata para que tengas dólares. Llega a ese extremo. Pero yo creo que en lo doméstico no está la significatividad, sino en esto que decía el profesor Blanco, el 50% de las telefónicas han sido repatriadas a España, porque las casas matrices tienen fuertes pérdidas, inclusive operativas, y en los emergentes fuertes utilidades, muy fuertes utilidades. Piensen en el banco, cuando me hablan de Francia para preguntarme esto del corralito, lo primero que me preguntan es, ¿qué pasa con los bancos? Le digo, nada, les va bárbaro. Están ganando un montón de plata. ¿Por qué no dice que el corralito? Porque no le habían querido dar plata en Francia, porque la excusa del banquero francés era que en Argentina se veía un corralito. También tenemos la culpa de la crisis de ellos, ¿no? Claro, no tienen la plata allá. Claro. Una pregunta respecto de... Hiciste una referencia que el saldo del balance de comercio, aunque se viene deteriorando desde el 2008, todavía tiene un monto
digamos, importante. El otro pilar, se le llamaba, que sostenía la política económica es el fiscal. Pero todo parece indicar de que el periodo de exuberancia fiscal y de superávit ya es del pasado, que vamos a cerrar el año con un ligero déficit, probablemente, y entonces razonablemente hay muchos que piensan que el año que viene vamos a estar de nuevo en una situación en que ese pilar, que era el fiscal, el superávit fiscal, ya no va a existir. ¿Qué percepción tenés vos de eso? Bueno, es muy importante eso que estás planteando porque esto coincido con Alejandro Jacobo, no se puede ver lo monetario sin lo fiscal, ¿no? Coincido más allá de lo que piense la ortodoxia, pero es muy importante. Ahora, lo fiscal, por un lado la recaudación tributaria está muy motorizada y en esta opinión hay dos sectores. Están los que dicen, está motorizada porque está en debate la reforma fiscal. ¿Qué dice un sector dentro del budismo, de la dentro de vudú estoy hablando, ¿no? Sí. De la macro, dice, Buda. Claro, no de Buda. Dicen que la reforma ya está hecha. O sea, que en el modelo ya está hecha la reforma. Y están otros sectores, entre los cuales me encuentro, que consideramos que no está hecha la reforma, que hay mucho por hacer para que sea sustentable. Consideramos que es vulnerable tener más de la mitad en la recaudación porque se te desmotoriza el consumo y corre este riesgo. Entonces es un tema pendiente para reforzar el denominado modelo. En cuanto a los gastos, y que me preguntaba Ricardo, es muy importante el tema de la zaranda en los subsidios, es decir, dejar los subsidios regresivos. En la jornada de finanzas públicas hablaba con Jorge Gallero, el economista del CEFITAR, y me decía que José Nun, el brillante José Nun, había hecho un cálculo de subsidios de su departamento de Belgrano. Entonces, en un análisis macro, a partir de eso, triplicaba la asignación universal por hijo. Es decir, el común del argentino está financiando el agua caliente de la pileta de invierno de los edificios de Belgrano. Es decir, eso necesita reajustes progresivos, tanto el gasto como la recaudación. Lo mismo que estaremos de acuerdo con que no es factible que la educación, con ley de financiamiento educativo, tengamos 6 puntos del PBI, ahí no vamos a ningún lado. Que el paralelo esté en 5 pesos como cerraba ayer, digo, y 4.20, 4.30 el oficial, ¿implica una devaluación encubierta esto si el gobierno lo deja continuar? No, más cuando el total de divisas... ¿Qué es lo preocupante de la devaluación? Cuando me impactan los precios. Nosotros exportamos lo que comemos. Entonces, si aumentan los precios a nivel internacional, en dólares, o se aumenta o hay un cambio en la paridad, va a impactar en los precios. Y ese es un gran problema del modelo, el tema de controlar la inflación, porque la base del modelo necesita, como usa una fuerte reactivación por vía del poder adquisitivo, también requiere del control inflacionario, si no te come la mejora del poder adquisitivo, y también de algunos controles monetarios en la visión de los pilares estos que decían. Me parece muy importante ese análisis integral y que los retoques que se hagan, vayan, más que retoques, sean cuestiones estructurales que le faltan al modelo para que sea sustentable. Y esto implica más poder política. ¿La crisis internacional está pegando en Argentina? Va pegando todo el mundo la crisis internacional. La crisis internacional, ya están hablando del núcleo duro de la unidad económica, diciendo, bueno, el euro es para estos 9, los otros, los griegos, bueno, hace lo que quiera, porque es insostenible. El default griego ya está escrito en un grafiti ahí al frente de las paredes de Sarkozy y de Angela Merkel. Entonces, esto va a impactar muy fuerte, pero seguramente se juntará el G2, China y Estados Unidos, y dirán, bueno, vamos a rescatar así, porque ustedes dos son mi principal mercado, decir China. A su vez, esto, un mundo tan globalizado, interactuante,
si afecta a China, nos afecta a nosotros o va a afectar al UNASUR, pero es bueno esto de la política que se toma de la integración sur, porque la realidad de la última parte de los 80 fue la de los bloques, y más del 80% a nivel mundial se realiza dentro de los bloques y entre los bloques. Entonces el hecho de formar parte de un bloque implica ir atenuando los impactos internacionales, pero de la mundial nadie sale indemne. Hablamos de lo nacional, de lo internacional, de lo nacional, hablemos de lo provincial. ¿En qué sentido? Sentido económico, Para tocar temas más fáciles. Claro, otra pregunta de examen. Bueno, sí, en función del presupuesto, los presupuestos son incrementales, ninguno tiene una técnica de base cero. Están hechos por estudiantes de Bellas Artes. No sé si Bellas Artes, pero aparte se habla del impuestazo, yo no veo ningún gran impuestazo. Es decir, me parece que se sigue haciendo la plancha y que depende también mucho de la evolución de la economía internacional, ¿no? Yo no creo que haya un proyecto que no se conoce, que ahora estaría en este nuevo neologismo del cordobesismo, que esté por fuera del modelo, ¿no? Córdoba tiene aspectos muy importantes, principalmente el agropecuario, que es la provincia más agropecuaria del país, tiene un polo automotriz muy importante y aparte acertadamente ha desarrollado el polo de las nuevas tecnologías, de las TICs, de la información y la comunicación, que es muy dinámico en cuanto al empleo. Me parece que tiene que utilizar políticas más activas en esa área del gasto y de la promoción y tal vez no, y hacer retoques progresivos dentro de lo que es la recaudación. Me vuelvo a La Nación, porque para que no quede tan optimista el panorama como lo percibe Rinaldi, digo, esto de la sustentabilidad, olvidémonos un minuto de la coyuntura. Esto de la sustentabilidad, dos preguntas, aprovechando esto de que el tipo de cambio parece que se atrasa, vamos a hacer un 2 por 1. Claro. Una pregunta es, ¿se sostiene el modelo con la tasa de inflación, sea cual fuere, que tiene, o es necesario alguna estrategia explícita que parta del reconocimiento, por supuesto, de cuál es la tasa de inflación, para que sea sustentable, para que sea factible una redistribución de ingresos que alimente el consumo, que le dé dinamismo a la economía? Esa es una. Y la segunda, en relación a la respuesta que le daba a quienes te hablaron de Francia, creo, que los bancos les va muy bien. De hecho, los bancos deben ser la actividad más rentable. ¿Se sostiene un modelo que presume ser productivista sin modificar la ley de entidad financiera? No, bueno, eso es uno de los cambios estructurales, ¿no? Nosotros no tenemos financiamiento. Los diarios también informaban que el rubro el cual más se le prestó fue al agropecuario. Yo me acuerdo cuando en los 90 hacíamos el análisis en el que al rubro el que no se le prestaba, salvo el Banco Nación, los bancos cooperativos, era el sector agropecuario. Es decir, donde hay seguridad, alguien que te presta al 20% anual con garantía hipotecaria, es decir, porque está ganando muchísimas patas, y ni qué hablar de los créditos personales, tarjeta de crédito. Por eso es urgente la ley de entidades, la nueva ley de entidades financieras. Hay 3 proyectos claros, que son el de Heller, hay uno independiente y el de Pinedo, Federico Pinedo. Los 3 coinciden en considerar a la actividad financiera como un servicio público. Y la inflación es definitiva para el modelo. De allí tantas proyecciones descabelladas de inflación, ¿no? Tanto la tasa que dice el INDEC como las que dicen los 35, los que nos toca estudiar o investigar un poco la inflación, tenemos gran problema con eso, ¿no? Hace poco, invitado por nosotros, Nefa decía que están trabajando con los datos el CONICET está trabajando con datos de 5 provincias, como para sacar uno en otro, porque no es lo mismo el pan a 2,50, que no sé, que en una pastelería de Belgrano. ¿A tu juicio cuándo sale? No, el oficio de pitoniza es muy malo, sí. Muy malo. Si uno analiza, si nosotros analizamos, como hizo el CONICET, con las 5 provincias, la mejora del poder adquisitivo fue del 10%,
O sea que para el 2011 la inflación se podría ubicar no muy por arriba de lo que está diciendo el INDEC. No muy por arriba, pero sí por arriba, obviamente. Sí, por arriba. Por arriba. No se anima a decir el No lo tengo el número. No dice el número. No lo tengo. Va a estar mirando Moreno. A los tipos te cobran 500.000 pesos de multa. Pero no le hace nada. No, el único jefe que tengo lo tengo al frente mío. Así que José, gracias. a ustedes. Señores, nos vamos. Fin de semana. Fabicur Ixap, Marco